Estamos hablando de la cultura patriarcal, estamos hablando de esa opinión de un padre totalmente arbitrario, autoritario y dominante que sometía a sus hijos y a su compañera a lo que él dijera. No había posibilidades entonces de disentir, y quien se atreviera a disentir pues se metía en un lío muy grande, porque cuestionar al padre y que no se hiciera lo que el padre dijera era cargar con una cruz por la vida. Entonces el hijo o la hija que se atreviera a disentir, papá no quiero, papá no soy así, generaba una problemática tenaz, y esta hija por lo general terminaba excluida, porque el papá ordenaba que se hiciera lo que él dijera. La mamá no tenía voz y muy posiblemente detrás del padre acatando lo que él dijera. Muchas veces la mamá a veces hacía de cómplice y se iba detrás de los hijos a tratar de hacer lo que los hijos quisieran y a escondérsele del padre para que ese padre, ella mamá pudiera sentir que apoyaba a sus hijos, pero ella no se le podía enfrentar al padre. Pues muy bien, en esta cultura patriarcal, este es el esquema con que la gran mayoría de nosotros en Colombia nos hemos formado. Una actitud totalmente autoritaria, con una sola opinión y un solo criterio. Yo les decía al comienzo del programa esta vez que gran parte de la violencia que tenemos no la da la guerrilla, no la da ni el ELN, ni absolutamente estos, dijéramos, usurpadores de la paz en Colombia. Muchísimas veces, y los datos estadísticos y los números no mienten, las mayores violencias de nuestro país se están dando porque no aceptamos la diferencia. Claro, educados por este padre en muchos hogares, repartamos esto en muchos hogares, todos aprendimos a acatar al padre, pero llenos de rabia. Hemos ido acumulando rabia, y donde este padre trata de desaparecer un poco, el padre muere. Entonces muchos de estos hijos educados por este padre tan absolutamente autoritario intentaron repetir quién se para en la silla del poder y quién vuelve e impone, es mi idea, es mi opinión. En esta familia no hubo la opción de la diversidad de opiniones, solamente hubo un criterio, y ese criterio era el que se imponía. Entonces miren, los hijos de esta familia, hombres o mujeres, cualquiera que fueran, aprendieron a que, ¿cómo repetimos esta historia del padre? ¿Cómo repetimos esta historia del padre furioso, del padre autoritario? A ver, donde quiera que fuéramos, a otros hogares, a otras familias, estos hijos educados por este padre, por este patriarca, ¿cómo repito yo? Y entonces ahora con mi compañera, yo trato de ser totalmente autoritario, y en una nueva familia con mis hijitos, hijo de este padre autoritario, yo trato de repetir el mismo esquema de poder. Y en cualquier otro escenario, porque no solamente es en el escenario de otra familia. Cuando yo salgo de allí y me voy a un escenario diferente, me voy a la calle y me encuentro con personas diferentes de mí, me encuentro con personas de razas distintas, de criterios distintos, de colores distintos. ¿Qué tanto este mismo personaje intenta repetir la idea de que yo soy el superior y es mi idea la que vale? Donde quiera que yo voy, fíjense la cadena que traemos, cómo nuestros ancestros, donde este papá autoritario educó muchos hijos, hace que repitamos la misma historia. Entonces ya el padre está muerto, la madre está muerta, pero el hijo tiene todo el cassette, dijéramos todo el programa del computador, donde el padre dijo: existe solamente una verdad y solo un criterio. Aquí, en mi casa, trato de repetir lo mismo. Existe solo una verdad y solo un criterio, el mío. Ni mi mujer ni mis hijos tienen derecho a la diversidad. Y cuando voy a la calle, me comporto de la misma manera. Existe solo una verdad y un solo criterio. No puedo aceptar ninguna diferencia. Miren, razas, pueblos, todo lo que está pasando en el mundo, no puedo aceptar. Yo soy el que tengo la verdad y los demás están equivocados. Claro, salir a la calle o en la misma casa, la vida se convierte en una confrontación.
en una confrontación donde no me dejo por nada del mundo. Y cuando se me han acabado todas las formas de manejar a los que me rodean, ya no me queda sino la agresividad, la fuerza, o el revólver, o la puñalada, o el cuchillo, o lo que sea, porque me siento amenazado. No aprendí, no me enseñaron a bajarme de esta silla autoritaria para aprender a compartir. No lo sé hacer. Y como no lo sé hacer, desde esta autoridad, falsa autoridad, me siento amenazado cuando alguien difiere de mi criterio. Y es allí donde empezamos a tener tantísimos problemas, porque una diferencia de criterio, miren que aquí estamos viendo razas distintas, razas, pueblos, ideas distintas, pero no aceptamos la diferencia, creemos que hay pueblos superiores a otros. Esto es parte de la herencia de la cultura patriarcal. En la cultura patriarcal siempre se dijo que solo había una idea, que solo había un concepto válido, solamente había una forma de religión, solamente había una sola manera de mirar, solamente había un criterio. Y cuando el mundo explota y hay pluralidad de criterios, viene la grandísima amenaza. ¿Y ahora qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar cuando hay diferencias? Porque yo, patriarca, hombre, por lo general me formé creyendo que yo siempre tenía la razón. Y cuando me encuentro con gente que difiere de mi criterio, realmente me siento muy amenazado. ¿Por qué nos asusta tanto la diferencia? ¿Por qué es tan angustiante encontrar con que hay una idea diferente a la tuya? ¿Por qué cuando sales a la calle y de pronto te encuentras con que hay una persona que hace las cosas diferentes a la tuya? Pues porque me siento amenazado. La diferencia, cuando yo me angustio tanto por la diferencia, es porque yo tengo mucho miedo, muchísimo miedo, y necesito constantemente que las personas refuercen mi propia opinión. ¿Cómo la refuerzan? Casi que en un espejo. Si los demás, aquí está este personaje que hemos llamado nuestro hijo del patriarca, si este personaje encuentra que el otro es absolutamente igual en opiniones, en vestidos, en criterios, eso le da seguridad. Haz de cuenta que aquí estamos frente a un espejo y el otro me devuelve la misma imagen y yo realmente me siento seguro. Pero si el otro es distinto, si el otro tiene una raza distinta, si el otro tiene una actitud distinta, si el otro tiene un pensamiento diferente, la amenaza es violenta, porque yo no me siento seguro. Y qué paradoja, prepotente este que se para aquí y que quiere imponer su criterio, necesita aprobación. Él necesita que los demás le digan que realmente él tiene la razón. Y cuando se encuentra frente a la diferencia, estos diferentes que estamos viendo aquí, cuando se encuentra frente a ellos, la amenaza que siente es de una inseguridad tremenda. Porque es que, ¿cómo así que usted es distinto? ¿Y cómo así que usted es distinto? ¿Y cómo así que usted es distinto? Entonces, esa diferencia es totalmente angustiante. Y allí viene el atropello. Viene la única manera de poder ganarte es vencerte. ¿Cómo te destruyo? ¿Cómo los destruyo? ¿Cómo casi que me paro sobre ellos? Porque parándome sobre ellos estoy diciendo yo tengo la verdad. El mundo está pidiendo a gritos el manejo de la diferencia. Pero si yo necesito pararme sobre el criterio de los demás, sobre la verdad de los demás, realmente es porque soy una persona muy insegura. No se olviden de la... Este fue hijo de un patriarca que no le permitió opinar. Cuando él muere, él se para en la silla del patriarca y es como siguiéramos por la vida diciendo yo quiero también imponer mi verdad e imponer mi razón. Nosotros somos hijos de una cultura patriarcal, sometida, que bajó la cabeza, y en las calles de las ciudades estamos encontrándonos con miles de casos de violencia, de agresiones, donde lo que más nos golpea es que yo no acepto la diferencia. Tú no tienes derecho a pensar diferente de mí, tú no tienes derecho a opinar. No es quien tiene la razón.
nunca nos enseñaron que podría haber tantas verdades como personas. La verdad no es una, la verdad no es una. Alguna vez nos tocó ver ese famosísimo número del 6 y el 9. Se los voy a probar ahora. ¿Cómo podemos manejar el 6 y el 9? Y estamos mirando la gran diferencia. Aquí tenemos, entonces, yo voy a dibujarlo. Acabo de dibujar y ustedes lo miran. Ustedes están viendo un 6, pero posiblemente si yo le hago a esto, estamos mirando un 9. Y si los dos estamos frente a la misma pantalla, ustedes allá están viendo un 9, pero yo estoy aquí viendo un 6. ¿Hay una verdad o tenemos dos verdades? Ustedes ven un número, yo miro otro número. ¿Cómo podemos hacer lo mismo de una misma planilla? ¿Cómo podemos tener criterios tan distintos? ¿Cuáles están equivocados? Ustedes me pueden alegar que ven el 9. Yo digo, no, por favor, es un 6. Y los dos estamos aquí enfrentados a una realidad. La verdad es muchísimas verdades. No hay una sola verdad. Tenemos multitud de verdades y poder aceptar ese criterio es bien importante. Ustedes saben que yo tengo aquí mi mesa de trabajo y trabajo con elementos que los ayuden a visualizar, que los ayuden a mostrar cómo las diferencias son importantes y cómo podemos aprender de manera agradable, cómo no, el aprendizaje no tiene que ser una cosa impuesta y cómo la psicología es una conversación con amigos donde podemos trabajar los temas de interés, la cotidianidad. Muy bien, allí ahora, ya al final del programa y para terminar, ¿cómo manejas tú la diferencia? ¿Quieres hacer pequeños ejercicios de saber cómo es para ti la diferencia de criterios? Cuando tú tienes un alegato, cuando tú tienes una confrontación de ideas, ¿qué esperas hacer con el diálogo? ¿Imponerlo? ¿Decirle al otro, usted está equivocado? ¿O puedes aprender a aceptar que los demás, con razón o sin ella, no tienen por qué estar equivocados? Solo piensan diferente de ti, solo piensan diferente de ti. Y sobre todo en casa, cuando tenemos a este patriarca, hijo de patriarca, que quiere repetir la historia, ¿qué tanto en casa entonces estamos imponiendo el criterio de uno y los hijos, las hijas y la esposa se sienten totalmente apocados teniendo que aceptar lo que papá dice? Claro, hoy cada vez menos sucede esto, porque hoy en día ya los hijos están teniendo un criterio diferente y además como la humanidad ha venido cambiando, acuérdate que la humanidad ya no es niña, la humanidad es adolescente y los adolescentes son totalmente cuestionadores. Entonces, aprender a manejar la diferencia. Haz un listado de qué cosas te incomodan. Empecemos por la familia. ¿Qué cosas te incomodan, por ejemplo, de papá, de mamá, de esposa, de esposo, de hijos? ¿Qué cosas te incomodan? Empieza a hacer ese trabajo interior y allí estarás empezando a caer en cuenta cómo te incomoda, cómo te fastidia la diferencia. Bueno, se nos acabó el tema, vamos a continuar, se nos acabó el tiempo, no el tema. Vamos a continuar la próxima semana. Muchísimas gracias, que la pasen bien.